Otra noche. Ceci con su maleta, podcast. Sin mirar para atrás. Bienvenidos al primer podcast de desiconsumaleta.com, tu tienda erótica online. No paro de mirar. Solo vives. Oh. Hoy, por ser nuestro primer programa, vamos a hablar de algo que se ha puesto muy de moda y es la literatura erótica para mujeres. ¿Y por qué se ha puesto tan de moda esto? No os descubro nada nuevo si os cuento que ha sido a raíz del fenómeno 50 sombras de Grey. A raíz de la aparición de esta saga, pues parece que hemos redescubierto la pólvora y se ha vuelto a poner de moda todo el fenómeno de literatura erótica, principalmente orientado a mujeres. Pero seguro que lo que no sabíais es que la saga 50 sombras de Grey no es ni más ni menos que un fanfic de la saga Crepúsculo, porque de hecho la escritora de 50 sombras es una reconocida fan de la saga Crepúsculo, y esto fue lo que la animó a empezar a escribir su fanfic. ¿Y qué es un fanfic? Pues ni más ni menos que la creación de una obra artística levemente inspirada en una obra anterior, que suelen ser obras que tienen mucho seguimiento y que disfrutan del fenómeno fan. De ahí viene de hecho el nombre de fanfic, y la escritora de 50 sombras de Grey empezó escribiendo relatos inspirados en Crepúsculo, y lo hacía a través de una web que hay en internet, que es fanfiction.net. Ahí se agruparon un montón de seguidores de la saga Crepúsculo. Decidieron, ¿no?, que les faltaba el puntito picante o el puntito erótico, y empezaron a escribir novelas o relatos cortos, como queráis llamarlo, basados en este tipo de personaje. Más que en el personaje, en el tipo de relación que existe entre los dos protagonistas. En Crepúsculo nos encontramos con que el protagonista masculino es un vampiro que tradicionalmente pues se asocia a la imagen del depredador, del asesino, ¿no?, de que viene aquí a comerte, a chuparte la sangre. Y en la saga 50 sombras es un hombre al que le gusta dominar a las mujeres. Que bueno, cierta similitud hay. Pero donde hay más similitud es en el personaje femenino, porque tanto el personaje de Bella como el personaje de Anastasia Steele en 50 sombras son personajes femeninos con los que cualquier chica del montón, por llamarlo de alguna forma, se puede sentir identificada. Este mismo fenómeno, por ejemplo, tuvo lugar, si os acordáis, con el libro también El diario de Bridget Jones. También tuvo un fenómeno fan muy grande en muy poco tiempo, y ella también empezó de una forma parecida al tema de 50 sombras, porque Bridget Jones empezó como una columna en un periódico, por eso era un diario. La escritora cada día o semanalmente, no recuerdo cómo era, pero ella iba enviando lo que eran los capítulos los días del diario, y se convirtió en una de las secciones más leídas y con más éxito del periódico. Y a raíz de ahí pues editaron la novela, y como fue éxito de ventas, la tradujeron a muchos idiomas y finalmente terminó en la película que ya casi todos hemos visto. Pero los tres personajes, tanto Bridget Jones, que fue el primero, como Bella Swan, como Anastasia Steele, tienen muchos puntos en común. El principal punto que tienen es que, según yo lo veo, son personajes tan ambiguos y tan poco definidos que cualquier chica en este caso, puede sentirse identificada con ellos. Son personajes muy normales. Son todas chicas que se autodenominan normalitas. Bridget Jones incluso llega a decir que está un poquito pasada de peso. Son personajes que
que no tienen fácil relación con el género masculino, ¿no? Y bueno, el tema de las relaciones hoy día todos lo tenemos difícil. Y son personajes también que sueñan con el amor romántico, el amor de Disney, con el que a todas nos han educado desde pequeño. Entonces yo creo que realmente ese es el secreto y el punto fuerte de esos 3 libros, que se basan en conseguir que el mayor número posible de mujeres se identifiquen con la protagonista. Pero como os decía al principio, el tema de la literatura erótica no es un fenómeno nuevo, ni mucho menos. De hecho, se tienen datos históricos de que el primer manual sexual que se escribió es el Papiro de Turín. Porque claro, este tema a día de hoy lo conocemos como literatura erótica, como algo que se utiliza a nivel de ocio, ¿no? Pero tener en cuenta que al principio de la cultura y al principio de la escritura, todo lo que se escribía, o la mayor parte de lo que se escribía, tenía efectivamente un fin didáctico o religioso. Entonces lo primero de lo que se tiene cuenta es de un manual sexual. Manual sexual del tipo, por ejemplo, del que es el Kama Sutra, que es un manual también para llegar a mejor entendimiento con el tema del nirvana y todo esto a través del sexo. Entonces imaginaros si viene de antiguo el tema de la literatura erótica, aunque es algo que estamos redescubriendo ahora, en parte principalmente a la aparición de internet y las redes sociales, aunque de eso hablaremos un poquito más adelante. Primero vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas de las obras clásicas de la literatura erótica actual y reciente. Para que os hagáis una idea de que, como comentaba antes, el tema de la literatura erótica no es ninguna novedad en el mercado, el primer libro del que vamos a hablar es El amante de Lady Chatterley. Es un libro, una novela que se publicó en 1928 y su autor es David Herbert Lawrence. Es un libro que actualmente no tiene derechos de autor, ¿vale? Y circula libremente por la red. Nosotros en desiconsumaleta.com lo estamos regalando. Estamos regalando la descarga a cambio de que os suscribáis a nuestro boletín de noticias. Si os interesa, pues simplemente nos mandáis un mail a desiconsumaleta@gmail.com. Os suscribís al boletín de noticias y os enviamos el documento en PDF. Como os digo, no hay ningún problema porque está libre de derechos de autor y es una forma más de compartir información, y en este caso literatura. Este libro, os voy a contar un poquito el resumen, cuenta la vida de esta señora, de Lady Chatterley. Es una señora decente, casada, que tiene la desgracia de que su marido sufre una invalidez. A raíz de esta invalidez, pues no puede satisfacerla sexualmente y ella empieza a tener esa carencia, que por otro lado es normal. Un día, paseando, pues empieza una relación con un guardabosques. Y hasta aquí puedo leer. Os puedo decir que fue un libro muy controvertido en la época, porque estamos hablando de los años 30. Ya pasó el tema de la frivolidad de los felices años 20, y como la historia siempre es cíclica, pues a un periodo de libertinaje, por llamarlo de alguna forma, le viene un periodo de castidad, por llamarlo también de alguna forma. Y además también tiene el hándicap este libro de que trata por primera vez, o una de las primeras veces, la relación entre una mujer de dinero, o una mujer bien situada socialmente, y un hombre que no lo está tanto, porque un guardabosques es una profesión de pueblo, ¿no? Una persona de nivel adquisitivo bajo y ella era de nivel adquisitivo alto.
os puedo decir pues que tuvo mucha controversia y el autor fue muy criticado por este libro. De todas formas, os animo a leerlo. Yo lo conocí a través de una fisioterapeuta de aquí de Málaga, que a veces colabora con nosotros en temas de tupper sex y nos asesora. Y ella me comentó que cuando trata temas de vaginismo, de anorgasmia, se lo recomienda a algunas mujeres para leer, porque siempre para potenciar el tema de la autoestimulación. Entonces también os animo por ese lado, y sobre todo porque es un recurso gratis y que a día de hoy está a la mano de cualquiera. Vamos con el siguiente libro. En este caso vamos a hablar de Historia de O. Es un libro que se escribió en 1954. Vamos a ir por orden cronológico, ¿vale? Y fue escrito bajo seudónimo. El nombre original de la autora es Anne Declos, pero el seudónimo que utilizaba era Pauline Roche. Es una autora francesa y lo escribió bajo seudónimo porque ella sabía que iba a crear gran controversia y que iba a ser un libro muy polémico. Tan polémico que llegó a estar prohibido. Estuvo prohibido, pero aún así fue un libro con mucho éxito porque se movió mucho por el tema de el mercadeo negro, se movió de forma clandestina y fue un libro del que todo el mundo hablaba, ¿no? Era lo que se llama comúnmente como un secreto a voces. Este libro se escribió con una intención. La intención era la de conquistar a un hombre. La autora estaba enferma y era ya de edad avanzada y se enamoró del que era su médico. Entonces se propuso conquistarlo. Y la forma por la que optó de conquista fue a través de la literatura. No sabemos si lo consiguió o no, pero escribió el libro con la intención de parecerle más atractiva y de conseguir que este señor se fijara en ella. Finalmente el libro se editó y tuvo mucho éxito, se vendieron muchísimos ejemplares. Tal fue así que se terminó haciendo una película. En los años 70, a mediados de los 70, se rodó la película con el mismo nombre que el libro, Historia de O. Una película erótica de acuerdo a los cánones del cine erótico de la época. Seguramente si a día de hoy rodaran, que de hecho parece ser que va a ser así, van a terminar rodando la película de 50 sombras de Grey, pues seguramente 50 sombras de Grey, la película, sea mucho más explícita que Historia de O, la película. De todas formas, es un dato a tener en cuenta. Es una película muy elegante, a pesar del tema que trata. No se puede, yo siempre defiendo que se puede hablar de un tema sexual sin caer en el mal gusto, y esta película lo consigue. Esta película trata el tema del bondage, de hecho, del BDSM, ¿no? Que como se conoce en el mundo del porno y del sexo, y lo trata de una forma muy, muy elegante, con una iluminación muy bonita, una banda sonora increíble. Y os voy a contar un pequeño resumen de la película, muy, muy pequeñito, porque de verdad que os animo tanto a ver la película como a disfrutar del libro. Se trata de una pareja en la que él realiza prácticas de dominación. En ese sentido también yo creo que ha servido de referente para 50 sombras, y la introduce a ella. La introduce a ella llevándola a una especie de mansión en la que conoce una sociedad secreta que la introducen en el mundo de la dominación y la sumisión. Y de nuevo hasta aquí puedo leer. El resto ya lo dejo para que lo descubráis vosotros mismos. Y de hecho os animo a ello. El siguiente libro del que vamos a hablar lo voy a nombrar muy, muy de pasadita, porque hay que nombrarlo sí o sí. Es un clásico, pero a mí no me parece una obra erótica
en sí. Se trata de Lolita, de Vladimir Nabokov. Y bueno, es un clásico, como decía antes, se escribió en 1955 y también causó mucha polémica por el tema que trata. Trata sobre la relación de un hombre mayor, creo recordar que en torno a unos 40 años, con una niña de 12. Roza el tema de la pedofilia, no tiene sexo explícito, al menos yo no recuerdo, lo leí hace tiempo, pero yo no recuerdo que tuviera escenas muy subidas de tono, la verdad. Por ejemplo, Historia de O es mucho más erótica, mucho más explícito. Y bueno, causó como digo, causó gran revuelo, sobre todo por el tema de la diferencia de edad, que de hecho yo creo que a día de hoy también si hubiera salido al mercado a día de hoy, lo crearía igual. Es un clásico y bueno, ahí está. La siguiente novela de la que vamos a hablar es de Emmanuel. Esto casi parece que ha empezado como un podcast sobre literatura erótica y parece que va cambiando sobre la marcha hacia cine erótico, porque de Emmanuel también se hicieron películas. De hecho, se hicieron hasta 7, se llegaron a hacer. Emmanuel fue escrita en 1959 y fue llevada al cine, como os digo, en torno a los años 80, protagonizada por la actriz Sylvia Kristel, que murió recientemente, murió en 2012. Y le pasó exactamente igual que a Maria Schneider, la actriz de El último tango en París. Esta actriz quedó marcada por el personaje de Emmanuel. Digamos que el personaje se comió al actor, a la actriz en este caso. Ella participó, creo recordar que fueron en las 3 primeras películas. Luego abandonó la saga, contaron con actrices nuevas y volvió para la 7ª película. La autora también escribió esta novela bajo seudónimo. El seudónimo era Emmanuel Arsan y el nombre real de la escritora es Marayat Rolet Adriana. Es un poco complicado. Nació en 1932 y es de origen francesa, pero también con ascendencia asiática. Esta novelista se casó con un diplomático de la UNESCO justo en el momento en el que su novela tuvo mayor éxito, y fue cuando se decidió llevar al cine, y se la acusó de que la novela tenía tintes autobiográficos. Entonces siempre estuvo un poco el fantasma de que era su vida, ¿no?, la que estaba ahí expuesta, y sobre todo la vida de un diplomático. Por ese lado también tuvo mucha controversia. Como os comentaba antes, tuvo mucho éxito hasta el punto de hacer 7 películas, que muy pocas obras de ficción pueden presumir de que se han hecho 7 películas, y le ocurre exactamente igual que a Historia de O. Por lo menos la primera, las 2 primeras diría yo, porque las demás no las he visto, pero las 2 primeras películas están tratadas con muy buen gusto y mucha elegancia también. De nuevo os animo a verlas y sobre todo a disfrutar del libro, que aunque en este caso la película sí es explícita, de hecho incluso hay una escena en la que se ve un cigarrillo introduciéndose en una vagina, pues el libro lo es mucho más. Así que si lo que estáis buscando son escenas explícitas, lo encontraréis más fácilmente en el libro. Y para terminar con las novelas eróticas, os voy a recomendar que leáis Las edades de Lulú, de Almudena Grandes. Es una obra española, escrita en 1989, y se llevó al cine también. La llevó al cine el maestro Vigas Luna. La llevó al cine en 1990. De hecho, esta novela ha entrado
según El Mundo, en la lista de las 100 mejores novelas españolas del siglo XX. Las edades de Lulú cuenta la historia de una chica de 15 años que se enamora de un profesor de universidad, mayor que ella, además amigo de su hermano, y él es el que la introduce en el mundo del sexo. Hay momentos en los que a mí me recordaba, bueno, cuando leí Lolita, porque Lolita la leí después, al leerla hubo momentos en los que me parecían que hacían referencia, ¿no? Se referenciaba un poco, sobre todo por el tema de la diferencia de edad. Ella es una chica de 15 años, Lolita tiene 12, y el profesor de universidad es mayor que ella. No hay tanta diferencia de edad como en la obra de Vladimir Nabokov, pero también hay diferencia de edad. En esta novela se nota mucho que está escrita por mano de una mujer. Eso se nota un montón. Y la verdad es que, siendo mujer, es de agradecer. Till the sun goes down again. Under the covers, wait for me. Como ejemplo de que se nota mucho que detrás de las edades de Lulú está la pluma de una mujer, os puedo contar que Lulú relata cómo pierde la virginidad y cuenta, bueno, pues los miedos típicos que tenemos todas las mujeres en el momento de perder la virginidad. Eso solo lo puede transmitir con la suficiente sensibilidad a una mujer. Es imposible que un hombre lo transmita igual. Y luego también recuerdo cuando Lulú llega a su primer orgasmo, que lo relataba de una forma muy gráfica. Ella decía que sentía como que se le rompía la espalda. Eso me impactó mucho, sobre todo porque yo leí esta novela de adolescente. Y bueno, me llenó mucho, me impactó. La tengo en la estantería y es una novela que siempre recomiendo. Cuando alguien me pregunta sobre novela erótica, siempre recomiendo que lean Las edades de Lulú. Quizá porque en el contexto en el que yo lo leí, de la adolescencia, del despertar sexual, me supuso mucho, me transmitió mucho. Pero de todas formas, creo que aunque la volviera a leer ahora, me transmitiría igual. Y Almudena Grandes es una gran, como su apellido le viene bien, como es una gran escritora, y de verdad que merece la pena leerla. Hasta aquí lo que vamos a hablar, por lo menos hoy, en cuanto a literatura erótica, en cuanto a novela erótica. Luego, si os interesa este tipo de género, realmente la oferta a día de hoy es casi infinita, sobre todo gracias a las redes sociales y a internet. Hay una multitud, pero de verdad increíble, de autores que escriben que escriben relato erótico, que escriben novela erótica, que lo comercializan por su cuenta, que lo cuelgan de forma gratuita en la red, que lo comparten, que, bueno, increíble. De verdad, nosotros en el blog de la tienda solemos poner 2 veces por semana relato erótico. Y tiene mucho seguimiento. Cuando vemos luego las visitas del blog, siempre vemos que entre lo que más seguimiento tiene, una de las cosas es los relatos eróticos. Y bueno, solemos publicar casi todo tipo de relato erótico. Si queréis participar en el blog, podéis enviarnos los relatos a desiconsumaleta@gmail.com. Además de los relatos que recibimos, bien por el correo o bien mediante Facebook o cualquier otro tipo de medio de contacto, tenemos también los que nosotros buscamos. Nosotros a través de internet buscamos relatos eróticos que nos parezcan de calidad y sobre todo de autores que quieran colaborar con nosotros y que siempre que tengan una producción más o menos constante. Y hoy, para terminar el programa, traemos uno de esos relatos. Traemos un relato de una persona que contactamos por Twitter. Su Twitter tiene blog propio, se llama 10%.com, en el que además de relatos cuelga también ilustraciones. Cuelga unas ilustraciones muy bonitas, muy minimalistas, me gustan mucho. Yo creo que están hechas a lápiz o carboncillo. Me recuerdan un poco los diseños así muy estilizados, salvando la distancia, a los dibujos de Jordi Lavanda,
me parece... es lo que me trae a la cabeza, lo que me evoca, ¿no? Y siempre los hace para ilustrar los relatos. Este relato se titula Ana. Ana descubrió por la mañana que Gran Hermano no es bueno para la salud, ni la mental ni la física. Se había acostado muy tarde y ahora tenía un tremendo dolor de cabeza. Buscó en los cajones de la mesa, pero no encontró ninguna pastilla que pudiera aliviarla mínimamente. Después preguntó a sus compañeros de trabajo. Mas contrariamente a lo que se piensa del español medio, ninguno resultó ser una farmacia ambulante. Ay, qué mañana más larga se me presenta, pensó. Siguió trabajando, pero la pantalla del ordenador no hizo sino empeorar su situación. De pronto, recordó que en el coche llevaba una mochila del gimnasio y que en ella había analgésicos para emergencia. Se levantó corriendo y se puso una Rebeca. En el garaje hacía siempre una humedad horrorosa. Cogió el ascensor y bajó 4 pisos que la separaban de su coche. Cuando la puerta se abrió, notó la ausencia de calefacción, pero aquel golpe de frío le vino bien a su cabeza. Recorrió el angosto pasillo que la llevó hasta los autos. Su plaza de aparcamiento estaba al fondo del garaje. Cuando llegó, se sentó en el asiento del conductor y alcanzó la mochila que quedaba a su derecha. Registró uno de los bolsillos exteriores y extrajo de él un paracetamol. Sin agua, se lo tragó. Cerró los ojos y se echó hacia atrás en el asiento. Tras 15 relajantes minutos de silencio y oscuridad, oyó voces y entornó los ojos. Vio una pareja a unos 7 u 8 coches de ella. Hablaban en voz baja y estaban muy pegados el uno al otro. Los distinguió enseguida. Eran Marcos y Daniela, esos 2 chicos tan simpáticos que siempre desayunaban juntos. Ninguno era de su departamento, pero los había tratado bastante. Ana se dispuso a salir del coche para saludarles, cuando se quedó petrificada. Vio que Marcos se había lanzado sobre Daniela y la besaba apasionadamente. Ana no supo qué hacer. Pensó en salir del coche y dar un rodeo para no interrumpirle, pero el aparcamiento no era tan grande como para que no la vieran. Así que se quedó en su asiento mirándole. Qué callado se lo tenían, se dijo. Por un momento pensó que lo que hacían no le incumbía y apartó la vista. Sacó su móvil y se puso a trastearlo. Pero la curiosidad y también el morbo fueron más fuertes y volvió a dirigir los ojos a sus compañeros. Marcos giró a Daniela, de tal modo que ahora quedaba detrás de ella. Le besaba el cuello, y su mano se había introducido por el vaquero. No había duda, la estaba masturbando. Ahora Ana sí escuchó nítidamente los gemidos de Dani. Por empatía, comenzó a gemir ella también, y a masturbarse sin contemplaciones. Las súplicas de Dani a Marcos para que parase le provocaron el morbo que necesitaba para correrse. En un alarde de sangre fría, Dani paró las manos de Marcos y la sacó de su sexo. Se dio la vuelta y le dijo que tenía que detenerse. No, cariño, no podemos seguir. Marcos no respondió. Optó por besarla de nuevo mientras se fue desabrochando el pantalón y extrajo su miembro de él. Ana se quedó fascinada por lo que vio. Un enorme y durísimo mástil estaba ahora en las manos de Dani, que lo frotaba velozmente. Deseó con todas sus fuerzas que se lo metiera a ella sin dejar de acariciarse, cada vez más a conciencia. Se arrepintió en ese momento de no llevar en el bolso su consolador,
pues hubiera hecho perfectamente las veces del miembro que estaba mirando. «Dani, desnúdate», dijo Marcos entre gemidos. «¿Qué dices? ¿Estás loco? Nos van a pillar. Tenemos que parar. Si seguimos tentando a la suerte, al final nos descubrirá alguien», imploró Daniela. «Deja que te suelte el pantalón. Va a ser muy rápido, mi vida». «No, por favor, no me hagas esto, te lo suplico». «Solo un poco, Dani, solo un momento». Al final, Marcos venció a las reticencias de Dani y desabrochó los botones de su vaquero. Le bajó como pudo la ceñida prenda y las bragas y la ensartó levantándola en peso. Por su parte, Ana se masturbaba desaforadamente. Bastaron unas pocas embestidas para que Dani se corriera, y tras ella fue Marcos quien llegó al éxtasis. Al mismo tiempo lo hizo Ana, que mojó toda su mano al tener un nuevo orgasmo. Rápidamente se vistieron y comenzaron a recuperar la compostura. Ahora ya, si entraba alguien, solo vería a 2 personas hablando. En un lugar extraño, pero solo hablando. El riesgo había pasado. Cuando Ana recompuso su atuendo, no lo pudo evitar y salió del coche. Pasó al lado de unos atónitos Marcos y Dani y les dijo: «No os preocupéis, vuestro secreto está a salvo conmigo. Pero si alguna vez queréis que vuelva a miraros o que me una, solo tenéis que decírmelo». Con un cómplice guiño desapareció Ana en la oscuridad del pasillo. Y hasta aquí nuestro podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que el autor del relato que hemos leído es 10%. Lo podéis seguir en su web 10%.com y también en Twitter en @10%. Y a nosotros podéis seguirnos en las redes sociales, sobre todo en facebook.com/Desimaleta y en nuestra tienda online desiconsumaleta.com. Un saludo y hasta la próxima. No supimos cómo hacerlo.